Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Para conmemorar la cifra de 12.000 suscriptores a los que hemos llegado, de la cual os doy a todos las gracias, vamos a comentar una de las películas más importantes de la historia del cine y sin duda una de las más importantes dentro de lo que es la etapa del cine mudo. Una película que influyó muchísimo en una serie de directores que empezaron también dentro de lo que es el cine mudo y también en la perspectiva que iban a tener varias de sus películas, como por ejemplo el mismísimo Alfred Hitchcock, que dijo de este título que era una de las pocas películas que merecía la pena ver antes realmente de morir, o incluso el mejor director español de todos los tiempos como Luis Buñuel, que influyó también dentro de lo que fue su surrealismo. De Luis Buñuel, de este director realmente magnífico, para mí el mejor director de la historia del cine español, haré un especial dentro de muy poco porque yo creo que es un director que realmente lo merece, y sobre todo con esa vertiente que él fue desarrollando que fue el surrealismo. La película que os voy a comentar esta noche, además, que es una de las más importantes de la época silente, se puede decir que es la primera gran obra maestra de uno de los más importantes directores de todos los tiempos, y sin duda también uno de los más importantes directores alemanes de la historia del cine. Ese no es ni más ni menos que Fritz Lang. De Fritz Lang, aquí en el canal ya tenéis varias películas comentadas, como son Los contrabandistas de Moonfleet, de 1955, protagonizada por Stewart Granger, y una película, una gran película de cine negro llamada Perversidad, protagonizada por Edward G. Robinson. Pero ya comentaré muchísimas películas más de Fritz Lang, sobre todo lo que es en su etapa muda, que es cuando él realizó sus películas más importantes, como El Doctor Mabuse, como Metrópolis, como Los Nibelungos, y esta película, la que vamos a comentar esta noche, se puede decir que es su primera gran obra maestra. Esta película, ya os digo que ha influido en muchísimos otros directores como Buñuel, como Hitchcock, incluso como directores más contemporáneos como Brian De Palma, como David Lynch, dentro de lo que son los mundos oníricos, ya que esta película se puede decir que se desarrolla dentro de dos mundos realmente fascinantes. Se puede decir que incluso ambos son como muy pesadillescos, pero absolutamente fascinantes. La película pertenece al movimiento artístico denominado el expresionismo alemán, que es para mí pues el movimiento artístico o movimiento también cinematográfico, pero también cultural, que se dio en Alemania pues dentro de lo que fueron los primeros años 20 y que es para mí pues el movimiento cinematográfico para mí el que más me gusta, es mi favorito, ya que no he visto yo en mi vida películas visualmente tan apabullantes y tan extraordinarias como puedan ser El gabinete del doctor Caligari, Nosferatu, Fausto, El doctor Mabuse, Metrópolis y sobre todo la película que vamos a comentar esta noche que se denomina La muerte cansada, las tres luces, la primera gran obra maestra del director alemán Fritz Lang. De Fritz Lang creo que yo os he comentado una anécdota como director que es realmente muy reveladora de lo que él no quería hacer y lo que quería hacer respecto al cine y también respecto de su vida. Cuando Fritz Lang dentro de los años 20 empezó a filmar una serie de películas que cobraron una gran importancia, entre ellas La muerte cansada, Las tres luces, lo que era el ministro de la propaganda, uno de los hombres fuertes de Hitler, que fue Goebbels, le llamó a Fritz Lang y le dijo que quería que él se encargase de la industria cinematográfica alemana. A lo que Fritz Lang, que no era nazi, evidentemente, pues hizo inmediatamente las maletas y prácticamente salió de Alemania ese mismo día, ya que no quería saber nada, evidentemente, con el régimen nazi. Y se fue, ahora no os tengo muy claro si fue a Estados Unidos o a Francia, creo que primero pasó por Francia, y a comienzos de la Segunda Guerra Mundial ya se fue a Estados Unidos, donde siguió forjando su carrera cinematográfica con títulos impresionantes dentro del cine de aventuras, dentro de lo que es el cine negro, pero antes nos dejó en su Alemania natal una serie de películas que fueron realmente capitales para entender lo que es la profundidad de ese movimiento artístico tan increíble que es el expresionismo alemán. Bajo mi punto de vista, el expresionismo alemán es ese movimiento artístico que nos ha dado las películas visualmente más fascinantes y con una atmósfera tan increíble dentro de la historia del cine. Una película como Nosferatu, con esos maquillajes tan extravagantes, llenos de criaturas extrañas, con esa luz mortecina, cuyo secreto estaba en hacer la iluminación o iluminar las secuencias con unos focos situados a muy baja altura, con unos tintados que representasen o que tuviesen un determinado significado. Luego también dentro de esos decorados en el que no estaban compuestos por líneas rectas, sino que era todo como líneas como
haciendo líneas como muy extravagantes, muy exuberantes, muy extrañas, unos decorados absolutamente como muy, ¿cómo os diría yo? Como si fueran pasillos que nunca tienen fin, con extrañas formas, con extrañas maneras, con personajes que parecen sacados entre la vida y la muerte realmente. La verdad es que a mí todo ese mundo como fantasioso, como de fantasía, como de ciencia ficción, o como de terror, que era el expresionismo alemán, para mí era un movimiento cinematográfico absolutamente fascinante, que ha dado a la historia del cine importantísimos títulos que han tenido una gran influencia. Y ya os digo, La muerte cansada, Las tres luces, es prácticamente el más importante o uno de los más importantes junto con Caligari, Nosferatu o dentro de la ciencia ficción, por ejemplo, como Metrópolis, sin ir más lejos. Fueron muchos los directores que estuvieron involucrados dentro del movimiento artístico del expresionismo alemán, como Murnau, con sus obras maestras como Fausto, como Amanecer, pero evidentemente también Fritz Lang, con esas fantasías suyas como Los Nibelungos, dividida en dos partes, La muerte de Sigfrido y La venganza de Grimhilda, que ya os iré comentando un poquito más adelante. Y ahora nos vamos a centrar en La muerte cansada, Las tres luces, que es una auténtica maravilla de película. Y he estado esperando al especial 12.000 suscriptores para poder comentaros esta película que no tiene absolutamente nada de desperdicio. Es una película en la que todos los personajes, todas las situaciones tienen un significado especial. No hay un plano, no hay un color, no hay un tintado, por así decirlo, dentro de lo que es el cine mudo, dentro de lo que es la película, que tenga, o sea, mejor dicho, que no tenga un significado y que exprese realmente algo. Pero sobre todo, está basado en un cuento que se puede decir que es absolutamente inmortal. Es una canción folclórica alemana, realmente, La muerte cansada. Es decir, no estamos hablando de una película que esté, como os diría yo, adaptada de un libro o un guión prácticamente original, sino que es, digamos, la adaptación no de una novela, sino de una costumbre, de un folclore alemán, de ese folclore alemán, digamos, de la Alemania profunda, así llamándolo como, digamos, con un idioma como para estar un poco por casa, ¿no? Es decir, es una especie como de cuento tenebroso que realmente todos sus personajes tienen algo que decirnos, pero tienen algo que decirnos desde un punto de vista sobrenatural e incluso dentro de su propia naturaleza. Y es que esta es la primera película donde a la muerte se la ha humanizado. Es decir, la muerte aquí es un personaje que detesta, digamos, su trabajo, el de llevarse las almas, digamos, hasta el cielo o hasta el inframundo, a donde tenga que ser. Realmente, la muerte aquí, en esta película, se lleva a las almas a una especie como de dimensión que nada tiene que ver, o que en parte o poco tiene que ver, digamos, con el cielo, o al menos como está representado en la película. Ya cuando hablemos ahora del argumento, os iré indicando el porqué. Argumentalmente hablando, estamos en una película en el que nos narra la historia de un matrimonio, acaban de casarse, que están en plena luna de miel y están en un carruaje y se dirigen hacia un pueblecito prácticamente que está como olvidado por el tiempo. Y hay uno de los rasgos visuales del expresionismo alemán. Ese pueblo en el que prácticamente no hay absolutamente nadie por las calles, sino que todo el mundo están en sus casas como temerosos de Dios. Y a ese pueblo ha llegado anteriormente una especie de personaje muy extraño al que se le denomina el forastero. Y ese forastero es un ser, pues prácticamente como un Nosferatu, es decir, es un ser alto, delgado, vestido de negro, enjuto, la cara completamente pálida, los ojos o la mirada muy perdida, pero es realmente la muerte. Y la muerte que está representada por este personaje que va de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, haciendo como una especie de recopilación de almas. Pero la muerte en esta película está realmente, como el título dice, cansada, hastiada, agotada de provocar tanto sufrimiento en todas esas almas que se está llevando y provocar tanto sufrimiento en todas las personas y en todos los familiares de las personas que él va matando, que él va recogiendo de las almas. Entonces, claro, él ya está realmente agotado de todo ello. Pero él sirve a Dios, bien lo indica en la película. Y aunque él sirva a Dios, él ya está tremendamente cansado de tener que estar provocando en la tierra tantísimo sufrimiento. Cuando llega la muerte a este pequeño pueblo, lo que hace es reunirse con los altos dignatarios de esta ciudad, de este pueblecito, olvidado, ya os digo, por el tiempo. Todo esto ya os lo indicaré en la parte técnica del comentario, cómo están planificadas las secuencias, cómo es la fotografía, porque esta película es 100% expresionista.
Es decir, el expresionismo era un movimiento cinematográfico que estaba además representado por unos decorados muy extraños, muy pesadillescos, como salidos de una mente muy enferma, con unos personajes muy extravagantes y con una iluminación mortecina muy extraña, en el que se veían todos los elementos del decorado, pero también como a, ¿cómo os diría yo? Como a base de luces y de sombras, pero muy estratégicamente estudiado. Pues todo esto ya os lo comentaré dentro de lo que es la parte técnica de lo que es el vídeo. Pero dentro de este pueblecito donde está la muerte, donde ha llegado la muerte, él compra por 99 monedas de oro un terreno al lado del cementerio y levanta un muro gigantesco que va a ser como una especie de portal dimensional entre lo que es el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Es decir, el componente sobrenatural que ya tuvimos en Caligari, o que ya tuvimos en Nosferatu, o en Fausto, sigue estando presente, porque es uno de los rasgos realmente de lo que es el expresionismo alemán. Ese, digamos, ¿cómo os indicaría yo? Como ese relato, como esa historia que está entre la vida y la muerte, como entre el mundo de los vivos, entre el mundo de los muertos, pero que realmente no termina de estar en ninguno de ellos, sino que es una especie como de limbo en el que muchos personajes van a visitarlo. Entonces lo que hace la muerte es levantar un muro gigantesco que arquitectónicamente es expresionista, realmente es expresionista ese muro. Y podemos verlo realmente por la mampostería que tiene, por todos los ladrillos, de cómo está construido ese muro y cómo está formado, en el que se vislumbra una especie como de puerta longitudinal, que es como si fueran las puertas del cielo, como si fueran las puertas de San Pedro, realmente, pero que evidentemente no lo son. Pues la muerte lo que hace es encontrarse con esta pareja que está de luna de miel, que acaba de casarse, y esta pareja lo que hace es que al marido se le tiene que llevar. No sabemos por qué, pero si la muerte tiene realmente razones para llevarse un alma, como él está realmente, la muerte está realmente cansada de provocar el sufrimiento, la muerte se llevará al prometido de la pareja, provocando el sufrimiento que él no quiere provocar, provocando el sufrimiento de su pareja, de la mujer realmente de esta pareja. Y esta mujer, cuando ella se entera de que un ser realmente extraño, realmente enjuto, como si fuera una especie como de vampiro, que le ha visto en el carromato, porque el carromato le ha recogido cuando estaban llegando al pueblo, se ha llevado realmente a su marido, ella empieza a vagar como si fuera un alma en pena, por todo ese pueblo buscando al marido. Pero el marido ya no está. ¿Ya no está por qué? Porque la muerte se lo ha llevado. Y eso quiere decir que ha fallecido, pero es que ella no encuentra ni siquiera el cuerpo del marido. Y ella empieza como a volverse completamente loca, diciendo ¿dónde puede estar mi marido? ¿Dónde está? Pregunta en las casas, pregunta en la posada, pregunta en todas partes. Y a medida que la desesperación se va agolpando, a medida que la desesperación se va adueñando del espíritu de esta mujer, los decorados empiezan a ser cada vez como más tortuosos, como más extraños, como más pesadillescos. Ella empieza a caminar, por ejemplo, por todo lo que es la zona del cementerio. Y además, aquí es donde el expresionismo alemán, donde de repente como cobra vida con unos decorados como si la cámara estuviese expuesta con unas perspectivas realmente muy extrañas, como si pudiésemos ver a la mujer rodeando el cementerio, pero que realmente el cementerio se nos muestra como de una manera como muy oblicua, con una perspectiva como muy pesadillesca. Luego también con una iluminación absolutamente maravillosa, pero también tremendamente terrorífica. Era una de las máximas que tenía, por ejemplo, Caligari o Nosferatu, sin ir más lejos. Pero es que esta película, filmada en 1921, prácticamente es del mismo año que Caligari y un año antes que Nosferatu. Realmente Fritz Lang era un director que quería filmar Caligari. Pero bueno, luego, por una serie de circunstancias, no la pudo filmar y luego fue Robert Wiene el que filmó El gabinete del doctor Caligari. Es decir, que esta película es como El gabinete del doctor Caligari propio de Fritz Lang, aunque si me permitís el inciso, yo prefiero, como madre de todas las películas del cine de terror, El gabinete del doctor Caligari, aunque Las tres luces no se puede decir que sea una película de terror, sino una película que está a caballo entre lo que es el cine fantástico y lo que es el romance. ¿Y lo que es el romance por qué? Porque claro, la mujer, completamente desesperada, va buscando a su marido, porque la mueve el amor constantemente. Y también tiene un componente fantástico, sobre todo reforzado por ese muro gigantesco al lado del cementerio del pueblo que la muerte ha levantado. Además,
la mujer ya completamente desesperada, cae frente a ese muro enfrente del cementerio y es descubierta por un personaje bastante singular que es típico además del expresionismo alemán, que es un boticario. No que un boticario sea un personaje típico del expresionismo alemán, sino que está caracterizado como los personajes del expresionismo, de las películas expresionistas, es decir, de una manera muy extravagante, y se lo lleva, digamos, a su farmacia. Y allí la mujer, pues, lee un libro que hay allí, religioso, y lee que el amor es tan fuerte como pueda serlo la muerte. Y como ella está completamente desesperada, absolutamente desesperada, porque no ha encontrado a su marido, en uno de todos esos medicamentos que tiene el boticario, se toma una de esas medicinas que cree que la puede realmente llegar a matar, y entonces ella se presenta, o su espíritu se presenta delante de la propia muerte, pero delante de ese muro que ya tiene la puerta completamente abierta. Atención, atención al juego de luz, o a los juegos de luces que hay en esta secuencia, que es la de la portada. Aquí se puede ver, por ejemplo, lo que es ya la mujer caminando por una serie de escaleras en el que, digamos que ha abierto la muerte esta puerta dentro de lo que es el muro al lado del cementerio, y ella ya puede penetrar y dirigirse hacia un mundo completamente fantasmagórico. Pero esto yo creo que tiene también una representación religiosa, ya que en muchas representaciones de cuadros, de representaciones pictóricas, hemos visto, por ejemplo, cuando las almas llegan a las puertas de San Pedro, que San Pedro les recibe. Pues aquí la muerte se comporta exactamente igual que San Pedro, es decir, está delante de lo que es el muro, y al espíritu de la mujer se puede decir que le da la bienvenida, pero le dice: ¿qué haces tú aquí, hija? Dice: vengo a buscar a mi marido. Dice: pero es que tu marido me lo he tenido que llevar realmente. Dice: pero es que yo no puedo vivir sin mi marido, no puedo vivir sin el amor de mi vida, dame una oportunidad. Y es cuando se produce una de esas secuencias tan extraordinarias dentro de lo que es la historia del cine, que es cuando el personaje de la muerte lleva a la mujer a una sala absolutamente infinita llena de velas, y cada vela representa la vida de una persona, de tal manera que cuando una vela se apaga, una vida se apaga. Todo esto visualmente explicado de una manera extraordinaria por parte de Fritz Lang. Luego en la parte técnica hablaremos cómo trata los interiores Fritz Lang, cómo trata la iluminación en esta película, y además los ejemplos simbólicos que pone realmente Fritz Lang dentro de lo que es el personaje de la muerte para explicarnos el devenir de sus actividades. Fritz Lang expone a la muerte aquí como un personaje, digamos, accesible a lo que es la historia de amor, el romance que tienen estos dos recién llegados a ese pueblo, pero que dentro de lo que es la dimensión fantástica, fantasmagórica de la muerte, es decir, tras ese muro, se puede decir que eso es un mundo que no tiene absolutamente nada que ver con ese pueblecito al que han llegado. Y la muerte le dice a la mujer: te voy a dar 3 oportunidades para poder recuperar la vida de tu marido. De ahí que la película se llama Las 3 luces. Y entonces a la mujer la involucra en 3 historias diferentes, de 3 diferentes periodos de la historia, de lo que es la humanidad, por así decirlo, dotándole, digamos, de una personalidad, de un entorno, y en el que el marido, o el espíritu del marido, representará un papel. Y la función que tendrá que tener la mujer será el de salvar al personaje del marido de una serie de conspiraciones de unos personajes que quieren matarle. Pero la muerte le hace una advertencia. Dice: si logras salvar al menos una vela, es decir, esas 3 velas que representan las vidas del marido dentro de las 3 historias, te podré dar a tu marido. Pero realmente la muerte, ella sabe perfectamente que la muerte, una vez que se ha llevado un alma, es imposible que lo devuelva. Pero todos estos cuentos que vamos a vivir dentro de la película es para que la mujer se dé cuenta de que con la muerte no se puede jugar. Que con la muerte realmente no hay vuelta atrás. Una vez que un personaje ha muerto, no puede ser resucitado por la muerte. Porque la muerte, digamos que, ¿cómo os diría yo? Recibe órdenes del Señor, como él dice. Y al recibir órdenes del Señor, no puede, evidentemente,
contravenir las órdenes del Todopoderoso y no puede devolver una vida que él ya se ha llevado. Y entonces dentro de la película tenemos tres historias que están desarrolladas dentro de lo que es la antigua Bagdad, los carnavales de Venecia y el Extremo Oriente, una historia como en el Imperio Chino, pero que es una historia, digamos, como de brujas y de magos. Y en todas estas historias la mujer representará un determinado papel, y su marido, o el espíritu de su marido, también representará otro personaje. La función que tendrá realmente la mujer será el de desenmascarar en las tres historias una trama en contra del marido para salvarle la vida. Pero ojo, la muerte se reservará además un papel como personaje también en esas tres historias, para observar cuáles son los movimientos de la mujer y evidentemente llegar a la conclusión, o que la mujer llega a la conclusión, de que al marido no se le puede realmente regresar de la muerte. Pero, como dice el leitmotiv, o uno de los leitmotivs que tiene esta película, el amor es tan fuerte como la muerte, que en su salmo que realmente la mujer leyó en un libro religioso que tenía el boticario antes de ella suicidarse con ese elixir que se había tomado. Pero la muerte lo que no quería es que esa mujer se matara, porque la muerte no había llegado a por ella. Por eso en la puerta la muerte le dice: si no es tu hora, hija, tú no tienes que estar aquí. Pero es ella la que se suicida queriendo llegar al mundo de los muertos para recuperar el espíritu de su marido. He ahí el tono romántico que tiene la película. Es decir, la película es una película romántica dentro de un marco fantástico. Es decir, es la historia de amor de una mujer que quiere recuperar a su amado, quiere recuperar a su marido, pero que la muerte se lo impide dentro del mundo de espectros, de almas errantes que tiene la muerte. Y aún así, en esas tres historias se desarrollará una serie de acontecimientos realmente en el que el marido morirá 3 veces seguidas. Quiere decir ello que una vez que la muerte ha recogido un alma, ese alma no puede volver al mundo de los vivos. La verdad es que como están filmadas las tres historias, nos dan una idea de cómo Fritz Lang, o de que Fritz Lang quería enfocar parte de su carrera también dentro de lo que era el cine de aventuras. Lo que es la primera luz, o lo que representa la primera vela, lo que es la vida del marido en la primera historia, o llamada la primera luz, es una historia que se desarrolla, ya os digo, en el antiguo Bagdad, en el Extremo Oriente. Y se puede decir que, pues, la mujer representa el papel de una mujer que es, digamos, como de clase alta, y que su marido representa, digamos, la clase baja. Representa un ladrón, como si fuera un ladrón de Bagdad. Es decir, es como si fuera un cuento de las 1001 noches. Cosa que luego yo creo que Fritz Lang lo tuvo en cuenta para la película que posteriormente realizaría también en Alemania, esas dos partes que son El tigre de Snapur y La tumba india. De ahí que ya en los años 20 Fritz Lang estuviese como más inclinado a lo que era un cine totalmente de aventuras. Porque si os dais cuenta, en esta primera luz, en esta primera historia, que están involucrados la pareja protagonista y la muerte, realmente podemos ver retazos de lo que es un cine de aventuras. Un cine de aventuras en donde todas las constantes del expresionismo está llevado a lo que son los decorados, está llevado a todo lo que es la exposición de personajes, está llevado a la extravagancia de las situaciones, a la iluminación. Es decir, son diferentes historias que parecen como muy aventurescas, llenas de romance, pero que realmente están iluminadas, contadas y planificadas desde el punto de vista expresionista. La segunda luz es una historia que está desarrollada dentro de los carnavales de Venecia, en donde la mujer también se enamora como una especie como de trovador, representado por el espíritu del marido, pero que el trovador realmente morirá a manos de unos personajes en el que no quieren que realmente se fragüe lo que es, digamos, el romance o la historia de amor entre estos dos personajes. Y también en la tercera luz, en la tercera historia, es una historia como de magos y de brujas, pero dentro de lo que es el imperio chino, dentro de lo que es una China imperial, pero una China imperial un tanto también fantástica, porque los decorados extravagantes, los personajes también mucho más extravagantes, también están presentes. No os voy a contar lo que son las tres historias, porque ya sería pues reventaros el vídeo más lo que es a base de spoilers.
pero todos tendrán el denominador común de que la mujer luchará totalmente porque es por la vida de su enamorado, digamos como en otro mundo, en otra dimensión, en otras circunstancias de una vida que parece como de otro mundo, es decir, lo que es Bagdad, lo que es la Venecia renacentista y lo que es también el Imperio chino, es decir, tres situaciones completamente distintas, tres historias con decorados, con ambientaciones completamente diferentes, pero con el denominador común de que la iluminación de lo que es el expresionismo alemán, los decorados recargados, incluso decorados con una perspectiva extrañísima, siempre serán también el denominador común, porque la película es 100% expresionista. Al final realmente la mujer, ya desesperada por todo ello, le pedirá una última oportunidad a la muerte, pero no quiero revelaros ese final porque es muy romántico y muy revelador hasta qué punto Fritz Lang ha podido, digamos, humanizar o dotarle de una tridimensionalidad en lo que refiere a personalidad a la muerte. Esa, por ejemplo, esa tridimensionalidad o esa personalidad que tiene la muerte, también, por ejemplo, lo vemos reflejado, y fijaos hasta qué punto tuvo influencia esta película, en el séptimo sello de Ingmar Bergman. Por eso os digo que La muerte cansada a las tres luces es una película que ha influido muchísimo en muchísimos otros directores posteriores. Sin ir más lejos, el director Bergman en el séptimo sello. Pero también ya os digo en Alfred Hitchcock, en Luis Buñuel, en David Lynch, en Brian De Palma, en lo que es el tratamiento del suspense y sobre todo esa manera tan extraordinaria que tiene Fritz Lang de filmar los decorados, la dirección artística. Una de las constantes que tiene Fritz Lang dentro de lo que es su cine, ya metiéndonos de lleno en lo que es la parte técnica de la película, es sin duda la elaboradísima y el estudiadísimo toque que le da a los decorados, a la dirección artística y a la puesta en escena. En otras películas, como por ejemplo en Los contrabandistas de Moonfleet, acordaos que en el vídeo que hice destaqué sobre todo lo que eran los decorados un tanto como de ambientación gótica. Y eso que Los contrabandistas de Moonfleet no era una película que tuviese, por así decirlo, un presupuesto muy grande. Pero todo lo que es la ambientación en el cementerio, en todo lo que es el pueblecito costero de Moonfleet, donde llega el niño, donde está el personaje Stewart Granger, incluso en películas, por ejemplo, de cine negro, como en Los sobornados, como en La mujer del cuadro, como en Perversidad, toda esa iluminación, todos esos personajes, incluso la personalidad un tanto retorcida de los personajes, están dentro, evidentemente, de las constantes de Fritz Lang. El padre de Fritz Lang era arquitecto, de ahí que Fritz Lang le diese una gran importancia a lo que es el decorado. La película, La muerte cansada, está filmada íntegramente en decorados. El pueblecito, prácticamente donde se desarrolla la acción, que prácticamente hay una serie de planos donde se ve como ese pueblo mortecino que está iluminado, y ahora os diré cuál es el significado incluso de los colores, de los tintados que le dio aquí Fritz Lang a la película. Digamos que nos recuerda mucho, por ejemplo, a los pueblos, o mejor dicho, al Bremen de Nosferatu, con esa iluminación color marfil, como si fuese un pueblo en el que las luces y las sombras, o cuando mejor dicho, cuando la luz desaparece, como si los fantasmas y las sombras realmente inundaran todo el pueblo. Acordaos, por ejemplo, de Nosferatu, cuando Murnau, en esa secuencia donde Hatter atraviesa el puente y dice, y los fantasmas llegaron para dar la bienvenida a Hatter en ese momento, y aparecía Nosferatu en lo que era el carruaje. Aquí se puede decir que prácticamente ocurre lo mismo. Es decir, la ambientación, cuando la mujer está merodeando por el pueblo, es absolutamente mortecina. Es una luz como de pesadilla en el que vemos que el pueblo está iluminado, parece que como una luz sobrenatural, pero sabemos que es de noche, sabemos que es de día en diferentes secuencias, debido a todos los significados que le da a la luz Fritz Lang. Los tintados, que además fueron, digamos, recuperados para lo que es la restauración de la versión de Blu-ray que tengo yo, tienen un diferente significado aquí en esta película. Lo que es, por ejemplo, los colores azules los deja Fritz Lang para lo que es el anochecer. Un azul como muy, hasta cierto punto, como con colores turquesa. Turquesa. Atención de cómo está, por ejemplo, presentado el personaje del boticario, con una luz dada muy mortecina, como con una luna llena
en un bosque, como si fuera el primer encuentro entre Fausto y Mefistófeles en la película Fausto también de Murnau. He aquí, evidentemente, la influencia que tuvo Murnau para ese encuentro en la película Fausto. Cómo está la luz en lo que es una esquina de lo que es la pantalla y cómo esos árboles absolutamente retorcidos van como fraguando, como creando un ambiente como de pesadilla, como si fuera la película de Sleepy Hollow de Tim Burton. Pero claro, Tim Burton, las referencias expresionistas es una de las constantes de su cine. Acordaos de Batman o de Batman Vuelve. Y ese boticario que parece un ser extraño, que se va como arrastrando dentro de todo lo que es el decorado, y cómo va a ir recogiendo una serie de hierbas para sus medicinas, para los elixiles que... vamos, a ver si lo digo bien, para los elixir que está fabricando. Es decir, es un personaje como muy ambiguo en todo momento, pero importante dentro de lo que es la narración. Por ejemplo, el color, ¿cómo os diría yo? En los colores anaranjados, digamos que son los colores más aventurescos dentro de la película, porque dentro de lo que son las tres luces, dentro de lo que son las tres historias, tenemos, ya os digo, un componente aventuresco. Es decir, que tenemos grandes contrastes, ya no solo de los colores, de los tintados, sino contrastes dentro de lo que es la historia. Nos representa, con las tres historias de las tres luces, un cuento mágico, el de la China oriental, un cuento, por ejemplo, aventuresco, como el de Bagdad, un cuento, por ejemplo, de intrigas palaciegas, como el de los carnavales venecianos, pero todo ello dentro de lo que es ese mundo de la muerte, dentro de lo que es la representación del mundo de la muerte, porque es la muerte el que involucra a lo que es la pareja protagonista en esos mundos. Es decir, la muerte tiene el poder en esta película de dirigir las almas hasta al sitio donde él crea conveniente. Se reserva un papel, se reserva lo que él quiere para dar a entender a esa pareja que de la muerte no se puede escapar uno. Realmente la película, en ese sentido, hasta cierto punto, pues tiene un tono marcadamente sombrío y también marcadamente triste, porque evidentemente la moraleja de la película es: de la muerte no puedes escapar, por muy fuerte que sea el amor. La muerte puede llevar, digamos, a estar junto al alma de tu amado. Incluso cuando a la mujer no le ha llegado realmente, digamos, la hora de morir, la muerte, al final de la película, hará como una especie como de sacrificio, y dejará a los dos personajes juntos para siempre. Pero de un modo como muy, digamos, característico, o mejor dicho, de un modo bastante... Desde un punto de vista narrativo de la película, yo diría que es como una historia independiente, lo que es el tramo final. Pero no os lo quiero contar porque bascula mucho entre lo terrorífico y lo romántico. También abundan mucho los tintados rojos en una serie de incendios que se producen. La película está basada, como está dividida, como está basada en un cuento folclórico, digamos, del folclore de la Alemania. Está basado como en 6 estrofas dentro de la película. La primera, la segunda y la sexta estrofa se puede decir que son la historia dentro de ese pueblecito al que llega la pareja protagonista y al que la muerte se le trata como una forastera. Y luego los capítulos 4, mejor dicho, las estrofas 3, 4 y 5 corresponden realmente con esos tres, digamos, esos tres cuentos en el que la muerte ha involucrado a la pareja protagonista para que se den cuenta de que efectivamente que de la muerte no se puede escapar. La banda sonora, para lo que es la edición del Blu-ray, está compuesta por la Orquesta Filarmónica de Berlín, lo que le da una atmósfera realmente apabullante. Yo esta película, la verdad es que ya la vi hace tiempo en televisión, y la banda sonora que pasaron en televisión, o la copia que había, evidentemente, o que tuviese televisión española, no me acuerdo realmente. Pero con esta banda sonora, con esta orquesta filarmónica, con esta nueva banda sonora, le da un tono como a medio camino entre lo tenebroso, lo terrorífico, lo romántico, lo aventuresco. Es realmente una gran sinfonía, La muerte cansada, en ese sentido de musicalidad. Evidentemente cuando no se había creado el sonoro, pero que se le añadía una banda sonora. También se puede decir que La muerte cansada es un auténtico prodigio en lo que se refiere a la dirección artística, a la puesta en escena de lo que son los decorados.
porque tenemos tal abundancia de decorados en esta película, tanto de interiores como de exteriores, que es una auténtica maravilla. La verdad es que La muerte cansada fue una producción de la UFA, la productora en Alemania que se encargaba de estas películas, que tuvo un grandísimo presupuesto. Y además es que solo hay que verlo, este presupuesto solo hay que verlo, en la cantidad de dirección artística y de diseño de producción que Fritz Lang tuvo que manejar durante bastante tiempo, durante lo que fue el rodaje de la misma. Por ejemplo, en lo que es la aventura de la primera luz, en lo que es Bagdad, tenemos calles llenas de personas pues con el típico vestuario de las 1001 noches, con tules, con lo que son los turbantes, personajes con sus barbas, o sea, personajes barbados, todos ellos. Y claro, la puesta en escena es realmente el de una película de aventuras, que a mí me recordaba muchísimo, por ejemplo, a la del ladrón de Bagdad de Raoul Walsh de 1924. Aunque yo estoy seguro que Raoul Walsh tiró mucho de esta luz, es decir, tiró mucho de este cuento de Fritz Lang dentro de la película de La muerte cansada, para luego forjar lo que era la puesta en escena del ladrón de Bagdad. Porque tiene secuencias y planos que son como muy parecidos, son excesivamente similares. Son excesivamente parecidos en lo que se refiere a los enfoques, digamos, al tratamiento de la luz, y eso que El ladrón de Bagdad no es una película del expresionismo alemán. O sea, estamos hablando de una película de Raoul Walsh y de Douglas Fairbanks, es decir, El ladrón de Bagdad, la primera versión que hubo. Pero yo estoy seguro que Raoul Walsh se basó en esta historia de las tres luces de La muerte cansada para lo que era forjar y crear los ambientes, ese goticismo, esos recargamientos que tiene la ambientación puramente oriental que tiene el cuento de las 1001 noches, mejor dicho, del ladrón de Bagdad. Luego también lo que me llama muchísimo la atención de esta película es la diferente puesta en escena que tiene, por ejemplo, la segunda luz, la historia de lo que es ¿cómo os lo diría yo? Lo que es los carnavales venecianos, donde aquí el expresionismo se puede decir que Fritz Lang lo lleva como, digamos, como al extremo. Por ejemplo, cuando al trovador, cuando a lo que es el marido, el espíritu del marido, de la protagonista, lo van a matar, el trovador va pasando por una especie de muro en el que se refleja su sombra. La sombra es completamente negra, pero al marido se le ve perfectamente, al trovador, lo que es su traje, su vestuario, pero luego pasan una serie de sombras como muy fantasmagóricas que son los personajes que van detrás de él para darle muerte, para darle caza. Pero fijaos el detalle que esos tres personajes que van detrás de él, al igual que al trovador, se les ve la sombra completamente negra, pero a ellos no se les ve el vestuario. Es como si fueran tres figuras fantasmagóricas, muy extravagantes, con unas formas sinuosas que van como detrás de él. Es decir, es también expresionismo alemán, expresionismo en estado puro, en cada uno de los fotogramas que tiene Fritz Lang en esta película. Hay también, por ejemplo, una referencia a lo que son las películas de capa y espada. Hay un duelo a espadas en un decorado muy grande, en el que realmente Fritz Lang se puede decir que aquí da rienda suelta a ese concepto del que yo os he hablado ya, de lo que es el director alemán, que es utilizar los espacios, los interiores, los decorados como si fueran un protagonista más. Por ejemplo, si el cine de John Ford, una de las constantes que tenía era la predilección por el paisaje, el Monument Valley, se puede decir que Fritz Lang es el director, o uno de los pocos directores dentro de la historia del cine, que le da protagonismo a los interiores. Todo esto ya hablaré más, por ejemplo, en la película, cuando comente la película del Dr. Mabuse, o en Metrópolis, porque fue un concepto en el que Fritz Lang fue evolucionando y que fue trastocando, fue modificando a lo largo de su carrera, y que luego en Hollywood pudo modificar pues a base ya del Technicolor, a base ya de una tecnología más avanzada, evidentemente, ya estamos hablando del cine sonoro. Pero en esta película, por ejemplo, podemos ver la constante de Fritz Lang de dotar, digamos, a los decorados de unos juegos de luces, de sombras y de una amplitud a veces excesiva. Es decir, los personajes dentro del plano tienen que moverse de una manera holgada. Pero en las películas de Fritz Lang, y esta película no es una excepción, los personajes parece que se pierden dentro del decorado. Parece que el decorado es mucho más profundo. Hay un duelo a espadas en la segunda luz, en la aventura de la segunda luz, en el que fallece realmente lo que es el marido, el espíritu del marido en esta segunda historia,
Un duelo a espadas en el que los dos espadachines se están batiendo en duelo, pero en un decorado que a mí se me antoja excesivamente grande para lo que es la representación en sí de ese duelo a espadas. Pero es que esa es una de las constantes de Fritz Lang. Primero mostrarte lo que es el decorado con los personajes inmóviles y luego ya el movimiento de los personajes dentro de lo que es esa escenografía. Es decir, Fritz Lang es uno de esos directores como por ejemplo Henry Koster, el director de La senda de los elefantes. Acordaos de La gran mansión de África, de la película de Elizabeth Taylor, de Peter Finch y de Dan Andrews, que tengo yo aquí comentada, de La senda de los elefantes, en el que Elizabeth Taylor se movía por el decorado, pero el decorado tenía una función prácticamente protagónica dentro de la película. Es más, lo que era la hacienda que había en mitad de la selva en esta película, se puede decir que era otro protagonista más. Pero estamos hablando en ese sentido de Henry Koster, no de Fritz Lang. Pero es que Henry Koster es como casi de la misma escuela en lo que se refiere al tratamiento del decorado, prácticamente de la misma escuela que Fritz Lang. Y Fritz Lang en esta película, en La muerte cansada, es que nos brinda lo que son unos fondos, unos decorados, en el que parece que los personajes están como perdiendo en ellos. Por ejemplo, cuando el carromato de los enamorados al principio de la película llega a la posada, la muerte baja del carromato y parece que se pierde. Sin embargo, parece que el carromato es mucho más grande de lo que aparenta. Y luego también de la posada, donde están los enamorados al principio de la película, donde la muerte se lleva al marido, pero que la posada también parece más grande de lo habitual, pero que es un punto de reunión importante, de ahí el protagonismo de ese decorado, porque es donde están los dignatarios del pueblo, a los que ya se había presentado previamente la muerte para comprarles el terreno adyacente al cementerio, donde la muerte edificar ese muro gigantesco que separa el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Es decir, las constantes de Fritz Lang en esta película están, digamos, valga la redundancia, constantemente jugando con ellas. Es decir, La muerte cansada representó para Fritz Lang como un gigantesco campo de pruebas en numerosos ambientes. Nos dio a entender de que Fritz Lang era un director que le encantaba lo que era el cine de aventuras, la ambientación, lo que son los decorados inmensos, grandes, como luego, por ejemplo, le hemos visto en otras películas como El tigre de Snapur, en La tumba india, es decir, dentro de lo que es más el cine de aventuras, como le veríamos en Metrópolis, en esos gigantescos decorados tremendos, y también en Los Nibelungos, donde el personaje de Sigfrido, en sus aventuras, prácticamente se pierde dentro de esos bosques germanos, absolutamente todos como sacados de una pesadilla, pero con unos árboles retorcidos y muy extravagantes, pero todo ello es deudor del expresionismo alemán, todo cabe decirlo. Pues también aquí, en La muerte cansada, la representación de lo que es el cementerio, con unas formas extrañas, y también de simbolismos de lo que es la noche, como por ejemplo ese primer plano que tiene, o ese plano que tiene de un búho, con la luna al fondo, la presentación del boticario en esa especie de cruce de caminos con esos árboles retorcidos, y la luna iluminándolo todo, lo que es ese muro de mampostería formado por líneas expresionistas muy extravagantes todas ellas, la visión que tiene, por ejemplo, la chica antes de entrevistarse con la muerte cuando ya ha abierto la puerta en busca de lo que es su amado, que ve a un montón de espíritus, entre ellos el marido, que atraviesan esa puerta yéndose al mundo de los muertos. Es decir, es que todo lo que es la película es como una gigantesca atracción de ambientaciones, de lo que es encuadres, de planificación, de movimientos de cámaras los justos y necesarios, y de entintados que tienen unos significados absolutamente fascinantes. Esos azules para representar la noche más oscura, los rojos para presentar la aventura o las intrigas palaciegas, los anaranjados para representar lo que es el interior recargado y muy, a lo mejor hasta cierto punto, caluroso de lo que es la posada. Luego también el color marfil que se le da, por ejemplo, a lo que es, la presentación de ese pueblo olvidado por el tiempo, como se dice en la película, como si realmente de una película de vampiros se tratara, porque no se le da en blanco y negro, sino con cierto color marfil, como si un vampiro hubiese chupado la esencia, la sangre misma del pueblo, porque se ven pocas personas deambulando por el mismo. Es que realmente La muerte cansada, las tres luces, es una película que derrocha una calidad visual absolutamente extraordinaria. Y luego una secuencia
que no tengo que dejar de recordarla dentro de esta película, que es la secuencia en donde la muerte lleva al espíritu de la chica, al espíritu de la enamorada, de la pareja, a lo que es esa estancia llena de velas. Unas velas, todas que están como, algunas como posadas en el suelo, otras como están como levitando en el aire, y le dice, cada una de estas velas representa una vida. Y se lo demuestra en el que una vela desaparece, se funde, y de repente aparece entre los brazos de la muerte un bebé recién nacido. Eso quiere decir que la muerte se acaba de llevar a un bebé, provocando, digamos, el gran sufrimiento de la madre. Y entonces es cuando se cambia de escena y vemos una madre al lado de un niño pequeño llorando desconsoladamente. Pero claro, ya os digo que aquí, argumentalmente, a la muerte se la ha humanizado. Y la muerte está cansada, con un rictus absolutamente de hastío, agotada de seguir provocando constantemente ese sufrimiento una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, a todos los personajes y a todas las personas que él va, digamos, abarcando a lo largo de su periplo por el mundo. Pero como él dice, no puede evitar su trabajo porque es un trabajo que le ha encomendado el Señor. Es decir, La muerte cansada a las tres luces es una película que, aunque nos hable de la muerte, también nos habla del amor, nos habla de la esperanza, nos habla de un romance, pero que también tiene un trasfondo religioso. Es decir, cuando el Señor, cuando Dios dicta de que, en la película se supone, dicta de que un espíritu, de que una persona ya ha fallecido, ya no hay vuelta atrás. Y la muerte le da mucha pena cómo realmente esa mujer se ha suicidado para llegar a su puerta, para hablar con él y decir: devuélvame a mi marido. Quiero estar con mi marido. ¿Dónde está mi marido? Pero a través de esas tres historias que se van a narrar, y en el que su marido morirá 3 veces, el personaje del marido morirá 3 veces, que encarnará realmente a 3 personajes diferentes dentro de esas 3 historias, la mujer se dará cuenta de que efectivamente de la muerte uno nada puede escapar, nada puede hacer. Y al final le dará una última oportunidad, pero esa última oportunidad unirá a los dos enamorados única y exclusivamente para siempre. Pero todo lo que es ese periplo os lo dejo para que veáis realmente la película. La muerte cansada a las 3 luces es una de las películas fundamentales dentro de lo que es la filmografía de Fritz Lang, donde ya os digo, todas las constantes de su cine prácticamente se puede decir que aquí están como en pañales. Es decir, lo está empezando a crear, está empezando a crear su mundo. La muerte cansada a las 3 luces es la primera gran obra maestra de Fritz Lang, pero ya era una declaración total de intenciones de lo que Fritz Lang quería hacer con su cine. En lo que se refiere a el expresionismo alemán durante su etapa alemana, durante su etapa muda, con el tratamiento de los decorados. Y dentro del tratamiento de los decorados, que tuviesen vida propia, un protagonismo propio. Acordaos, por ejemplo, en Metrópolis, esa gran urbe donde están los vehículos pasando por esas autopistas imposibles de un lado a otro. Es decir, ya Fritz Lang te da un protagonismo propio a lo que es la ambientación de la propia película. En lo que es, por ejemplo, los Nibelungos, cuando ya la comentemos, que es una fascinante leyenda basada en el anillo de los Nibelungos, cómo le da Fritz Lang el ambiente realmente de poesía medieval. Y esa poesía es derivada de la muerte cansada, de las 3 luces. Porque es que el personaje de la muerte, además que se le ha humanizado, es un personaje hasta cierto punto hasta poético. Porque el personaje de la muerte hace su trabajo y él está hastiado, pero realmente él no quiere provocar violencia, sino que él, cuando atrapa el alma de una persona, atrapa el alma de un ser humano, él lo hace prácticamente sin querer. Él entra en su sala y una de esas velas se apaga y el espíritu se materializa en sus brazos o al lado de él, o va atravesando esa puerta realmente de ese muro que tiene, o que ha transformado, que mejor dicho, ha construido al lado del cementerio. Es como si la muerte en esta película fuese viajando por el mundo, creando como gigantescos cementerios, llevándose las almas de los muertos. Es decir, una tarea harto complicada en lo que se refiere al hastío que él provoca. La muerte está realmente cansada, agotada, hastiada de todo ese trabajo. Pero como él dice, de la muerte no se puede
digamos, escapar. Y ese personaje, interpretado por el actor Bernard Goetke, lo hace extraordinariamente bien, además de una manera completamente inexpresiva. Si os dais cuenta, es como si fuera un vampiro que ha venido a un pueblo a chuparle la sangre, pero un vampiro que se mueve, digamos, no de casa en casa, sino que él está metido, al igual que un vampiro o que un Nosferatu está en su castillo, él está al lado del muro o al otro lado del muro, en el que solo una puerta se abrirá para dar cabida a esa nueva dimensión que es la dimensión de los muertos. Y desde esa nueva dimensión, él llamará a las almas en pena para formar parte ya de su mundo, para que formen parte de los nuevos muertos de allí. Por eso él llega a ese pueblecito y compra un terreno al lado del cementerio, porque se supone que él ha venido porque el Señor ha dictado de que mucha gente de ese pueblo tiene que fallecer, tiene que morir. Es decir, él es, digamos, como un mensajero de Dios, es el mensajero de la muerte realmente. Y además interpretado de una manera muy sobria, completamente inexpresiva y con un rictus absolutamente tenebrista. Es decir, un personaje completamente vestido de negro, con un sombrero de ala ancha, con un báculo, pero que luego del sombrero se puede desprender. Es decir, hasta cierto punto tiene una especie como de humanización porque comprende los sentimientos humanos y porque hasta cierto punto también comprende nuestras costumbres. Esa muerte que se quita o se pone el sombrero, por ejemplo, dependiendo de la secuencia. O sea que es que tiene tantos significados esta película que le podemos ir sacando realmente a cada plano, a cada personaje, a cada situación, que realmente todo tiene un componente como muy surrealista muchas veces. Es como si la película, en muchos sentidos, estuviese como desafiando a ciertas leyes. O sea, ese muro que ha construido la muerte, de repente como ha aparecido. Es decir, aparece como por arte de magia. Es más, hay una secuencia en que los dignatarios del pueblo, el alcalde, el abogado, el médico, llegan allí y se quedan obnubilados ante ese muro infinito que no saben de dónde ha salido. Y además todo formado con una mampostería extrañísima. Claro, he ahí realmente las características del expresionismo alemán focalizadas dentro de lo que es el muro, porque el pueblo está iluminado de una manera expresionista, pero sus formas no son expresionistas, no son como en Caligari. Pero el muro es, digamos, el elemento expresionista que luego destacará, al igual que habrá elementos expresionistas en las secuencias de las tres luces, de lo que es la aventura en Bagdad, de lo que será los carnavales venecianos y luego también en la China oriental, con esa especie como de cuento entre brujos, entre magos, que realmente los tres cuentos son fascinantes. Tienen además su pequeña trama dentro de la película, en un film que prácticamente no llega ni a los 100 minutos. Pero claro, Fritz Lang ya tiene en esta película lo que tienen muchos de los grandes directores de la historia del cine, como John Ford o como Hitchcock, un dominio visual sobre la materia y sobre el guión en el que prácticamente se puede decir que todo lo condensan a base de una planificación muy estudiada. Ese es el fuerte que tenía realmente Fritz Lang y que luego le llevó en Estados Unidos a darnos alguna de las mejores películas de cine negro de la historia. La mujer del cuadro, Los sobornados, Perversidad, o películas de aventuras tan fabulosas como Los contrabandistas de Moonfleet, que ya os digo tenéis aquí comentada en el canal. Posteriormente, luego a lo que fue la etapa norteamericana, en el que Fritz Lang no se sintió excesivamente cómodo, allí en Estados Unidos volvió para retomar en Alemania, en Europa, digamos, la vertiente aventurera que había dejado también en Las Tres Luces, en lo que es Los Nibelungos, en lo que es Metrópolis y hasta cierto punto en la película del Dr. Mabuse. También es el creador Fritz Lang de esa otra trilogía, que es la del Dr. Mabuse, El regreso del Dr. Mabuse, Los mil ojos del Dr. Mabuse, pero eso ya son unas películas que ya os comentaré más adelante. Por ahora de Fritz Lang, además de las películas que tenéis aquí comentadas en el canal, como es Perversidad o Los contrabandistas de Moonfleet, no me acuerdo si tengo alguna más de Fritz Lang, quedaos también con La muerte cansada, Las tres luces. Una historia de amor, de muerte, de aventura, de intrigas palaciegas, de magos, de brujas, incluso me atrevería a decir de alfombras mágicas al estilo de Las mil y una noches. De ahí la deriva aventuresca que tendrían las películas de Fritz Lang. Para mí La muerte cansada, Las tres luces representa uno de los puntos máximos de lo que es el expresionismo alemán. Y como película, realmente una de las obras cumbre
de Fritz Lang sin ir más lejos. Muchos historiadores dicen que La muerte cansada, las tres luces, Der Mühletod, como es el título original en alemán, para ellos es la mejor película de Fritz Lang. Yo me pasa lo que a directores como con John Ford o con Howard Hawks o con Terence Fisher o con Martin Scorsese. ¿Cuál es la mejor película de estos genios del cine? Es muy difícil porque de Fritz Lang estamos hablando de La muerte cansada, Metrópolis, M, el vampiro de Düsseldorf, Los Nibelungos, El tigre de Asnapur, La tumba india, Los sobornados, y mil y una películas realmente extraordinarias y maravillosas. Fue un director de la etapa muda y luego que sobrevivió al cine mudo y luego a la etapa sonora, pues de los mejores que ha habido en la historia del cine. El cine de Fritz Lang, del cual yo espero hacer dentro de poco un especial, directores hablando ya más en profundidad de cuáles son sus constantes y cómo estaban derivadas en cada una de sus películas, espero hacerlo dentro de muy poco. Es realmente un director fascinante, uno de esos directores que realmente te enmarcaban, te planificaban una película en base a una escenografía y luego cómo los personajes interactuaban dentro de esa escenografía haciendo una planificación y también un protagonismo del decorado, unas interpretaciones muy contenidas pero a la vez exacerbadas, derivadas del expresionismo evidentemente, y de unos personajes que ya han pasado a la historia del cine, como sin ir más lejos el Dr. Mabuse, que se puede decir que es el primer gran, sí, podríamos decirlo, el primer gran supervillano de la historia del cine. Todos los malos de la saga de James Bond, de las novelas de Ian Fleming y todo eso, están basados evidentemente en un personaje que se llama el Dr. Mabuse, creación en película de Fritz Lang realmente. Pero por el momento yo os digo que quedaros con La muerte cansada, las tres luces, que es una especie como de cuento expresionista, cuento de terror, cuento romántico, todo ello ambientado en diferentes paisajes, diferentes épocas, en donde la muerte no es un personaje del montón, sino que prácticamente se puede decir que forma un trío junto con esa pareja para formar varias historias que nos llevarán, digamos, a un colofón y que nos darán una de las máximas que tiene la película. Y esa es máxima que es: el amor puede ser tan poderoso como la muerte, pero a su vez de la muerte uno no puede escapar. La muerte cansada, las tres luces, para mí una auténtica obra maestra de Fritz Lang. Y decir una obra maestra de Fritz Lang es decir muchísimo, es decir, una película ya no solo expresionista, una película muy densa, una película con muchas capas de significación. Yo desde aquí os invito a que veáis concienzudamente La muerte cansada, las tres luces, varias veces, para que todos los estratos de significación los captéis. Creo que la película está aquí en YouTube y podéis verla perfectamente. Es una película realmente fascinante. Ya os digo, no sé si con los tintados originales y con la calidad de imagen que tiene el Blu-ray, porque es absolutamente fascinante, se ha mejorado muchísimo y es una película muy absorbente que te mete dentro de un mundo entre lo que es el mundo de los espíritus, el mundo del amor, el mundo de la muerte, el mundo del romance, y todo ello con pinceladas de aventuras de capa y espada, de las mil y una noches y de magos y de brujas. Es decir, un cóctel absolutamente irresistible. La muerte cansada, las tres luces, la primera gran obra maestra de ese otro gran maestro que es Fritz Lang. Espero que os haya gustado el vídeo especial 12.000 suscriptores. Esta era una película de las que quería yo comentar así en profundidad porque realmente lo merece. Es una película a recuperar, es una película a reivindicar, porque cine como este ya no se hace, y ya no solo eso, es que esta clase de cine es el que se hizo para que luego otros directores pudieran focalizar su estilo, pero basándose en maestros como Fritz Lang y en movimientos cinematográficos como el expresionismo alemán. Sin duda, mi movimiento cinematográfico favorito, con las películas con la fotografía más extraordinaria que haya dado jamás prácticamente en la historia del cine. Una auténtica obra maestra, un gran legado que nos da el cine, y sobre todo ese gran maestro que fue Fritz Lang. La muerte cansada, las tres luces. Una auténtica maravilla, una auténtica proeza de la técnica, hasta donde evidentemente podía el cine mudo, pero una auténtica proeza de narración, de creación visual y sobre todo de planificación. Atención, ya os digo, a cómo están tratados los interiores por parte de Fritz Lang. No os la perdáis bajo ningún concepto. La muerte cansada, las tres luces, una obra maestra. Hacedme caso. Un abrazo y hasta mañana.